El ser humano, aquí, en América, en Rusia, en África, ha tenido que sobrevivir en la naturaleza, luchar. Ha tenido que alimentarse, ha tenido que mandar a los animales, ha tenido que correr, ha tenido que levantar pesos, ha tenido que cortar árboles para hacer fuego, para hacer casas, ha tenido que mover piedras, ha cortado la hierba para dar de comer a los animales. En cada sitio a su manera. Correr, levantar, arrastrar, cortar árboles, segar hierba. Esos trabajos, aquí, en nuestra tierra, se convierten en deporte. El mover las piedras de la cantera, al final, los caballos lo hacen, los bueyes lo hacen y los hombres lo hacen. El levantamiento de piedra tiene una historia, yo creo que es bonita. Nuestros antepasados empezaron con piedras irregulares, que le llamamos nosotros, que están ahí. Son naturales, piedras que eso en el mundo, en cualquier sitio se encuentran. Seguimos con la tradición. De momento, pues hay gente que le gusta y continuamos, pero bueno, tampoco sabemos cuánto más va a durar la tradición. De momento sigue y bueno, estamos contentos, pero bueno, ya se verá cuánto dura también. No ten. Vale. Ahora que dia sih. Mana lagi lo nik? No, nih. Oso, dia siapa lagi? Satu mana? Langsung. Me llamo José Ramón Iruretagoyena. Vamos. Iseta segundo, mi segundo nombre. Iseta es el nombre de caserío. Sí. Y segundo porque mi hermano empezó a levantar las piedras y yo pues soy más joven. Y entonces pues Iseta segundo me llama. Estos chicos ahí es mi hijo, este Jesús Mari, este es mi hermano, él, mi padre. Sí, no, el hermano es 3 y el hijo es 4. Y empecé a levantar las piedras pues de muy joven, 14, 15 años. Ahora tengo 48 años y pues imagínate, casi 35 años con piedras, para allí y para acá. La mayoría de los récords que tengo son con este tipo de piedras, con la cúbica. Andar con los bueyes también, me gusta mucho andar con los bueyes, me relaja mucho, es mi hobby. La historia, pues éramos los primeros que entremos en la península y todo eso. Bueno, hay 3 provincias, la zona de Iparral de Francia, que está aquí mismo, a 30 kilómetros de aquí. Aquí se habla más el euskera. El caserío es típico aquí en el País Vasco, sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa. Son casas aisladas que se llaman caseríos. Antiguamente la mayoría trabajaban con el ganado, ganadería y el campo. Pues muchas pruebas de lo que son ahora el deporte rural vienen un poco derivadas del trabajo en el campo. Por ejemplo, las pruebas de levantar yunque, eso pues tengo oído que antes los herreros
solían hacer apuestas entre ellos, que de ahí también deriva un poco este deporte que practicamos ahora. Un poco pues solían hacer pruebas de a ver quién daba más golpes. Tenemos los deportes rurales, que son hacha, piedras, socatira, chingas, son 18 juegos, un poco de todo, un poco de todo. Yo levanto piedras. Esta casa está hecha con piedra y madera. Había que coger esas piedras y poner encima de la pared. La madera, los árboles están de pie en el monte. Hay que ir con un hacha y cortarlos. Hay que traerlos a rastras. Se cogen 2 animales, 2 bueyes y se trae arrastrándolo. Todos son trabajos. Me llamo Miquel Alzola, vivo en Lekeitio, pero soy de Guernica y lo que hago es arrastre de piedra. Empecé con 20 años y hasta ahora, que tengo 43, pues sin parar. Esto viene de la cantera, ¿no? Donde se trabajaba en piedra y es de allí donde viene, bueno, y casi todos los deportes de aquí. Igual 2 hombres compitiendo, 2 caballos compitiendo, pues para que la gente se entretenga un poco. Bueno, yo ahora pesaré unos 91 kilos aproximadamente y la piedra con la que solemos hacer el campeonato es de 740 a 750 kilos. Al final, dentro de la bota al principio no, pero luego empieza a bailar un poquitín y siempre o alguna uña o la piel siempre se levanta. Los pies y es lo que más sufre prácticamente. Entonces por eso es un deporte sufrido, hay que sufrir mucho, pero a la vez te recompensa. Cuando vas a una plaza y la gente te aplaude, a mí eso me llena mucho. La cultura vasca es que ha venido de los caseríos. Al final hemos nacido entre animales, entre ovejas, vacas, piedras, troncos. Yo creo que nuestra cultura siempre ha sido de ahí. Y pasear o levantarlos también tiene que venir de esa raíz. Pasear el deporte vasco tiene que venir de esa raíz. Yo me llamo Iñaki Gorostidi, tengo 61 años y soy de aquí del País Vasco, de aquí de Apaquinza. Yo vengo de la duna, del campo. He sido levantador de piedra y boxeo. Yo digo claramente lo que siento, ¿no? Digo, no, yo no soy español, yo soy vasco. Los historiadores todavía no saben de dónde viene esta lengua. Nací en el caserío, cuando fui al colegio de Azaroz no sabía hablar en otro idioma, en euskera. La historia, vamos a ver. Gente fuerte y pruebas de fuerza hay en todo el mundo, en todas partes. Aquí, en esta tierra, en el País Vasco, pues hace cientos de años, pues la gente tenía piedras en el monte que probaban a ver quién era el más fuerte. Siempre ha habido ganas de apostar o medir las fuerzas de uno con otro, tanto como en las piedras, como en el corte de troncos, pues cuando iban a echar los árboles para hacer las casas. Imagínate, tú eres levantador y yo soy levantador. Tú eres de Texas, otro es de California. En California dicen, bueno, yo soy más que de ese de Texas.
El de Texas dice, yo soy más que el de California. Entonces, se hace una apuesta. Es como el combate de boxeo, se jugaba dinero. Y luego en la plaza, pues allí es donde el espectáculo y la gente eso le gusta verlo. Lo ha marcado muy bien Ignacio Perurena, pletórico de técnica, pletórico de facultades, pletórico de todo lo que se pueda decir, como vamos a observar en esta ocasión. A las piernas, ahí está, al pecho, ahí está, un golpe. Arriba, oye, a fondo. Me llamo Ignacio Perurena, soy levantador de piedras y estamos en una demostración de Herri Kirolak en la Semana Grande de Bilbao. Primera prueba de Islari, a gustar la prueba de Islari. En la zona de Vizcaya son más de Gizonproba y en Navarra son más bien de Izcolaris. El corte de troncos viene del monte. Hay mucho bosque también, ¿no? Y aquí hay mucha cantera y sí, eso también habrá influido. Yo mismo me inicio cortando troncos. Mi juventud, con 16 años, cortando troncos. Mis hermanos se dedicaban a cortar troncos, pero bueno, no era lo mío. Entonces empecé a levantar piedras ahí a enredar y a los 17 años ya empezamos a entrenar ya más en serio y ya pues eso, leña hasta los 35. Soy Miguel Saralegui, vivo aquí en Irurzun, en el País Vasco, tengo 47 años. Sí, hemos tenido bastante suerte, bastantes éxitos y bueno, tenemos algunos récords. Hay unos festivales bastante potentes de deporte rural, entonces dentro de la semana grande que le llaman, la semana de fiestas, tienen su santo, el santo de la ciudad de Bilbao. Empiezan ese día las fiestas y dura una semana de fiestas. Pues eso, en un lado habrá payasos, en otro titiriteros, en otro deporte rural, burundis que se llaman, sí, los gigantes y cabezudos, que salen ahí para que corran los críos, para que se diviertan un poco. Entonces hay distintas actividades y dentro de esas actividades, pues en el Arenal se suele hacer deporte rural. Poco a poco, con los tiempos, hay un hombre, Arteondo, que ya empiezan a levantar piedras con formas y medidas, esférica, cúbica, cilíndrica, rectangular, ya se va transformando en deporte. De hace unos 120 años que pusieron una federación que lo controla y están homologadas las piedras. Poco a poco fueron poniendo unas normas y al final hicieron un reglamento que es el que hay hoy en día. Es como en la halterofilia, ¿no? Y luego se tiene que estar recto. Y es la alzada válida y, en fin, hay unas normas que hay que respetarlas. Para levantar muy rápido es la cilíndrica. Para dar vueltas al cuello, la esférica. Para levantar un peso grande, la rectangular. Luego está la cúbica, que también tiene una técnica distinta de levantamiento. Y esta es piedra cilíndrica, pero piedra cilíndrica moderna. ¿Moderna qué quiere decir? Que tiene por debajo, que tiene unos surcos. Una piedra normalmente es para toda la vida. Una piedra no se gasta, no se rompe. Este tipo. Aquellas ya se han rompido porque son modernas, pero otras se arreglan. Pero este tipo de piedras, pues no. Esta piedra tiene 100 años. Sí. 100. Pero rectangulares son piedras modernas estas, y entonces más fácil de levantarlo que las piedras antiguas.
Ellos dicen la cúbica, yo creo que la esférica es la más difícil porque no tiene agarradero alguno. ¿Cuánto pesa este? 100. ¿100? Menos de 100 no hay. Esta llegué a levantar con una mano el doble de mi peso y 31 kilos más. Se ve como le agarro aquí, lo traigo aquí a los pies, luego los pies los junto, luego cambio la mano aquí, le agarro, le doy la vuelta aquí y luego a base de golpes es cuando se nivela arriba del todo. Como en todos los deportes, la cuestión del levantamiento de piedras es lesiones. La columna y todo eso se le da mucha caña y si empiezan lesiones por ahí, ahora ya ha empezado un poquito, no es hernia lo que tiene, pero la cosa va por ahí, entonces mal asunto. En una tienda de deportes no se compra ropa de nuestro deporte. Pues lo hace un zapatero, un guarnicionero. Uno que hacía trabajos para los coches y eso, para los asientos de los coches, una cosa especial me hizo, sí. Es un protector. O sea, levantar con esto, yo para dar golpe, esto no me hace nada, es un protector. Y esto igual. Hace unos años no había equipo. Levantabas con la ropa de trabajo. El cambio no es un golpe, es un poquito. Dice uno, bueno, esta camisa, esta ropa, le va a poner una tela. Otro le dice, le va a poner dos, otro un poquito más, poco a poco. Empecé desde los 15 años y yo terminé con ese chaleco. Tendrá 40 y pico años. Uf, historias tiene y ¡buah! Y lo tengo ahí con mucho cariño, vamos. Cada levantador tiene sus manías, entonces trata de hacerlo a su manera. Sujétale un poco para apretar, para que no se me caiga el pantalón. Eso es. La cintura bien protegida, es una protección del cuerpo para que la piedra no te haga daño. Los cinturones de cuero se usan para hacer pesas, para entrenar en el gimnasio, pero esto es flexible. Con esto puedes agachar y el cuero no sé, te hace, como yo he probado con cuero y te hace herida, te corta. Se han probado muchas fajas, se han probado muchas historias, pero lo mejor sigue siendo la faja de siempre. En el pantalón, una almohadilla para que la piedra no te clave la pierna. Se apoya ahí, pum, esquina, ahí tienes un apoyo bueno para poder tirar ahí sin miedo. Y luego das un bote y pum, lo igualas. Entonces esto lo que hace es que no se te escurra para abajo. Si esto, por ejemplo, si estaría hasta abajo, resbala. Y cuando está áspero, aquí te agarra un poquito. Vamos. Sí. Estas piedras, por ejemplo la mía, pues al principio igual pesaría 1000 kilos y luego lo cortaban con la sierra y es auténtico, una piedra auténtica, vamos. Bueno, el trabajo que hacemos nosotros es artesanía, hay muchas cosas que hace la máquina, pero hay que terminar con la mano. Un hombre, pum, con cincel y martillo, hacía una piedra. Hoy en día, la mecanización, la progresión, con un ordenador y una máquina, coge la piedra, sierras mecánicas, se ha avanzado de otra manera. Hoy en día no se puede hacer a mano porque tardarías muchísimas horas, el costo sería muy elevado, la gente no lo valora, obligado tienes que hacerlo con la máquina y luego lo que no hace la máquina pues lo tienes que hacer a mano. Los dos tienen su encanto.
Yo he nacido en el caserío que se llama Selay. Mi nombre es José Antonio Quisasola, aparte que yo he sido levantador de piedra, he sido campeón de Euskadi 16 años y ahora me dedico pues, a tornear columnas, bolas, floreros, piedras para levantar, un poquito de todo. La piedra tiene que ser ideal para cada levantador, ideal. Tiene que ser a tu medida. Pones esto de plomo, pues podrían ser 300 kilos, pero no lo puedo cuadrar en ningún sitio. No puedo meter en el muslo, luego aquí ya no me llega, entonces ahí se me sale y ya no la levanto. No se puede hacer una piedra así de alta y poner y levantar, sino tiene que tener unas medidas, tope de altura y tope de bajo. Los agarraderos también, si es bajo, pues se le hace a su medida un poco, ¿no? 56 centímetros, esto es lo mínimo, y lo máximo son 74. O sea, un levantador no es solamente fuerza y pum, no, es fuerza y mucho cardio. Monte, gimnasio, con pesas. Con pesas, por ejemplo, coge entrenador, barra. Sí, repeticiones, muchas repeticiones. Y luego cuando coges carga arriba, así, muchas repeticiones. El levantamiento de piedra en piedra grande son unos 12 segundos, pero son 12 segundos muy explosivos, ¿no? Y peso muerto igual, cuando coges la barra, venga, y venga, ¡ah! Venga, y venga, y así, muchas repeticiones. En las 3 regiones se hacen campeonatos de cada región y luego se hace un campeonato que es de las 3 regiones. Hay de que más peso levanta y luego hay otras, por ejemplo con la de 100 kilos, quien más veces levanta en 10 minutos. Y hay uno que ha levantado la de 100 kilos en 3 tandas de 10 minutos 319 veces. Ya. Bota. Iseta tiene mucho motor, entonces con piedras de 100, 125, 150, hay que dejarlo aparte. 10. Uy. 44. No, mucho. Sí, pues no. Hay de varios tamaños, pero el máximo que está levantado aquí es Miguel Chosaralegui. En piedra moderna, que están 329 kilos. Y Perurena también por ahí. ¿Se te ha roto aquí? Eso es para poder agarrar más fácil, para que no se resbale tan fácil. Bueno, para mí el mejor levantador que ha habido en toda la historia ha sido Iñaki Perurena. Iñaki Perurena ha levantado piedras antiguas, ha roto los récords, varios récords de las piedras antiguas y ha hecho récords nuevos con las piedras de ahora. Yo he logrado levantar piedras. Yo quería levantar piedras. Mi ilusión era levantar piedras. Esférica, cilíndrica, cúbica, rectangular, de todo un poco. Yo soy Iñaki Perurena, vivo en una población de Navarra, en Leiza, donde nací. Voy a cumplir 59 años. He pasado 41 años de mi vida levantando piedras. He tenido una intervención quirúrgica en la cadera, pero todavía sueño con levantar alguna piedra pequeña. Yo siempre digo que Iñaki Perurena, aparte de ser de los mejores levantadores, uno de los mejores levantadores que ha habido, es nuestro embajador. Él ha ido a nivel de España, ha ido a muchos sitios y ha levantado piedra y ha explicado, y bueno, para mí ha sido un gran embajador, y es. Para mí es un honor hacer un levantamiento. Con 37 años, que ya mi edad no es la mejor,
consigo levantar el peso más grande. Y cuando levanté 1700 veces, 46. Para mí es muy bonito, que todavía me hace la faja y bueno, creo que con un poquito más de... Hoy en día tienes que trabajar y luego a la tarde coges 2 horas, 3 horas, vas entrenando. Ahora soy profesor, soy maestro. Sí. Trabajo en una factoría, una fábrica de envasado de zumos y claro, esa es mi principal vida, ¿no? Mi principal trabajo. Sí, trabajo en el Ayuntamiento de Zarauz. Soy funcionario y bueno, ahí trabajo, ya llevo también ahí casi 30 años trabajando y así es la vida. En el deporte todos hacemos así y así. 25, 27, 28, 29, 30 años, 40 años, abajo. 110 y 111 y estamos en 20. Esto es lo que me fastidia todo. Este trocito pequeño me fastidia todo. Como demasiado, bebo demasiado, hablo demasiado. Ya no era yo, así es que ahí fue bajando y ahora tengo 61 años y ahora ya hace muchos años que no lo toco. En pequeño hago yo, miniatura. Pues nada, como veis aquí tengo piedras en miniatura. Cuando yo dejé el levantamiento de piedra empecé haciendo estas piedras, ¿no? Estas piedras que lo veis aquí. Esta es la de récord, que lo que se vende, lo que más se vende es esto, ¿no? Y esta es auténtica, totalmente en miniatura. Ya veis aquí los agarraderos, el hueco, el peso de la piedra, con mi firma. En un árbol están las hojas, está la fruta, está el tronco, están las raíces. Todo eso forma un árbol. Son cosas distintas, pero forman un árbol. La cultura de un pueblo la hacen muchas cosas. Ninguna es más importante que otra. Unas poesías que quiere decir: si no se usa el euskara, se muere. No es por nada, pero por si acaso te menciono. Erabiltzen ez bada egiten da euskara, ez da ezerregatik baino aipatu egiten dizut badaezpada. Gandiega. Estos deportes se gana poco dinero, pero como nos gusta, lo hacemos y lo mantenemos. El deporte rural económicamente ahora está muy mal, entonces emocionalmente el sentimiento que se tiene, yo sueño con la piedra grande, entonces esa emoción es lo que te ayuda a seguir sufriendo y entrenando y disfrutando también a veces. Yo creo que la piedra me ha dado vida, A mí me gusta lo que yo sé enseñar. Que diga la gente, a mí me enseñó Iceta. Eso para mí es un orgullo. A mí me gusta que mis piedras que anden en la plaza, que anden en el campeonato, que anden delante del público. Hoy en día estoy viendo levantadores jóvenes con mucha calidad. Tengo 2 hijos, Aitor y Miquel. Hombre, si Miquel quiere practicarlo, pues adelante, yo le ayudaré. No le voy a imponerle de alguna manera, ¿no? Estaría orgulloso, no sé, de alguna manera, pues sería bonito. Intento que entre poco a poco, luego no sabemos lo que hará. Seguimos con la tradición. De momento, pues hay gente que le gusta y continuamos, pero bueno, tampoco sabemos cuánto más va a durar. Y ahí estamos luchando, como el deporte, la lengua y todo, bueno, y seguirán igual, y el mundo sigue ahí.